Estamos aquí con Mariana Fossati, nuestra compañera de Nacional Folclórica, hablando de tango un poco. Un poco la excusa es mañana, el Día Nacional del Tango, pero bueno, se puede hablar en cualquier momento. Y para empezar desde el principio, Sí. ¿cómo fue que empezó tu amor por el tango, digamos, y también por el formato vinilo? Sí, bueno, mi amor por el tango tiene que ver con otro formato, que es el cassette. Bien. Formato de casi toda mi vida. O sea, yo empecé, el otro día comentaba con un operador de la radio, de la folclórica, que yo empecé con los separadores en cassette. Agarrábamos cassettes de muestra, los regrabábamos, bueno, un sonido, una porquería, pero bueno, no importa. Laburábamos mucho con cassette, con cortes de entrevistas, era un laburo artesanal. totalmente distinto, además, totalmente distinto. Hasta hace poco vi un video que apareció de Radio Nacional cuando estaba en Ayacucho y hay un operador en un momento laburando con cassette, con vinilos, con cinta y hasta el laburo corporalmente era Agotador. otro, era absolutamente otro oficio. Bueno, empecé robándole los cassettes a mi abuela. Curiosidad, no sé por qué. Mi abuela tenía, en mi casa no había mucha música, se escuchaba mucho radio. Mi abuela tendría 15 cassettes de tango, muchos grandes valores del tango. No sé, Rosana Falasca, muchas cosas así de esa época, de grandes valores. Yo miraba grandes valores también con mi abuela. Y mi abuela tenía esos grabadores que tenían el casetito que se abría para arriba, Sí. que era también se podía utilizar como grabador periodista, era bastante grande, pero bueno, era lo más portátil que había en la ¿La época. manijita eran? Sí, con una manijita, algunos tenían una fundita de cuero, el de mi abuela no. Y bueno, y ahí empecé a escuchar esos cassettes y después empecé a grabar cosas de la radio y así arranqué, empecé a bailar, después dejé de ¿El bailar. tango te hablaba, Mariana? O sea, porque digo, me imagino una pequeña Mariana escuchando Tendría, tango no sé, 13 años. y te hablaban esas letras, esa Porque, sonoridad no sé, musical. algo me parecía simpático. No sé si me representaban demasiado. Ya después, no sé, cuando aparece, por ejemplo, Goyeneche, ahí para mí aparece otra interpelación. Y aparece otra interpelación, me parece que para mucha gente de mi generación que empezó a escuchar tango en los 90, donde no había nada. A ver, nos ponemos en situación. Yo vivía en Bahía Blanca. O sea, no había posibilidad de, la década del 90, no había posibilidad de bajarte algo y escuchar, como ahora te puedes bajar todas las discografías, no sé qué. No, tenías que ir a una disquería. La disquería, no sé qué había de tango. Tampoco fui a comprar, porque no tenía guita para comprar tampoco. Entonces empecé a grabar de la radio, encontré algunos programas que me gustaban y me parece que ya después aparecen. Ese era un gusto medio friki, no sé, una cosa que yo empecé a escuchar medio friki. Me gustaba mucho Alberto Castillo, que me sigue gustando mucho. Tal vez soy desde otro lugar, pero me parecía simpático, que había aparecido con Los Decadentes también. Entonces, bueno, había un montón de cosas ahí que circulaban. Y bueno, ya cuando aparece Goyeneche, ese tipo de cantores, ya bueno, epa, ahí me parece que la letra cobra otro valor y tal vez te puedo decir que me sentí más interpelada. Vinilos de tango en mi casa no había. Había vinilos de folclore, había vinilos infantiles, esos hechos pelota, el de Gaby Fofó y Miliki, el de Pipo Pescador, María Elena Walsh, uno del Topollillo, no sé, una porquería de esa. Y escuchaba mucho esos vinilos, me gustaba escuchar de chiquita, no sé, 5 o 6 años. Eran de mis hermanos y yo había un Winco ahí como metido adentro de un aparador con unos parlantes fijos que eran parte del aparador, una cosa deformica, medio fea. Y ahí escuchaba estos vinilos, estaba Rafael Acarrá también. Y ahí también escuché por primera vez a Elvis y me volví loca con un simple que tiene Stuck on You y del otro lado no me acuerdo, que era de mi vieja, un simple de mi vieja y ahí también empecé a escuchar a Elvis, que lo escucho hasta el día de hoy. Pero bueno, el tema de los vinilos después ya empecé a comprar, estando acá en Buenos Aires, año 2005, empecé a comprar discos de tango, adapté como pude la bandeja del equipo de mi casa, que me la mandó mi viejo, porque en mi casa no se usaba, entonces me mandó la bandeja.
una bandeja Sony de los 70, y la metí en un equipo que tenía ahí, un mini componente, y empecé a escuchar alguna cosita, y recién hace 2 años tengo una cosa más o menos decente como para escuchar, y empecé a comprar más, empecé a buscar, a comprar. Hay algo en relación a lo económico de los discos de tango que tal vez la gente no sabe que tiene, ¿no? Y que, digo, es bastante más, no sé, en mi prejuicio 10 siento que veces es más como accesible. mucho más accesible que comprar discos de rock. Y sí, 10 veces más accesible, fácil, o más. Y después hay una cosa que a mí me gusta mucho de este mundo, que son, a ver cómo lo digo, que no suene horrible, Uy, uy, uy. las herencias. Se murió mi tío, tengo un montón de discos, ¿querés venir a ver? Y no hay cosa que me Fiesta. motive más que decir, ay, voy a mirar ahí. Y ahí, bueno, Claro, pararse frente a esa discoteca y buscar. Primero lamentás el fallecimiento, lo siento mucho. Bueno, ahora No, por lo general es quiero ver los discos. gente desconocida, ¿no? Que dice que publica o me pasó plena pandemia, me llama un amigo y me dice, se murió X coleccionista. Vamos, no se podía salir. Y nosotros salimos los dos pensando que íbamos a robar un banco casi, porque en plena pandemia no entendíamos mucho de qué No. se trataba nada, y entramos a esa casa a comprar discos al sobrino de un coleccionista que había fallecido. Bueno, hay una cosa económica que es verdad, que son mucho más baratos. Hay otra cosa que es, por lo menos los discos que me gustan a mí, son los que salieron en este formato, porque después hay mucha reedición, compilado, que eso también en algún momento que si te enloqueces comprando y no entendés demasiado, tal vez te compras 800 compilados y tenés lo no, mismo casi también. no, y que no entendés. Hay una cosa para mí que está buena, yo no soy coleccionista, tengo un montón de discos, porque me gusta escucharlos, y hay una cosa que es la posibilidad de aprender sobre el género, agarrando este disco de Ladia, por ejemplo, y viendo qué temas salieron juntos, cómo los organizó, qué prólogo tenía, mira, cuando la mina sacó su primer disco, el prólogo se lo escribió Homero Expósito, Cátulo Castillo y Julián Centella. O sea, tanta misoginia no creo que hubiera con esta mujer que presentaba unos tangos por primera vez, un montón de tangos compuestos por una mina. Eso también te hace entender un poco la época y entender la música, que es una música que hay que ir para atrás para buscarla, y la mayoría de esta gente está muerta. ¿Qué va a hacer? Pero lo que queda es la música. Exactamente. ¿Sí? ¿Con qué seguimos? Una cosa hermosa. Este disquito, recomiendo este disco, se llama Lucio de Mare, su piano, sus tangos, su Buenos Aires. De ahí vamos a buscar lado 1, el 5 del lado 1, que se llama Mañanitas de Montmartre. Lucio de Mare es el autor de la música de Malena, por ejemplo. Lucio de Mare y Homero Mansi hicieron Malena juntos. Parece que Homero Mansi le había dado la letra, el tipo colgó, la dejó en un sobre todo, un día esas historias, un día la encontró y compuso esa música. Bueno, un tremendo pianista. Tuvo su orquesta, laburó haciendo música para cine. También lo que pasa con estos personajes es que por lo general son personajes que tienen muchas facetas y son hombres y mujeres de la cultura popular. Entonces tenían un montón de laburos, hacían un montón de cosas. Bueno, Lucio de Mare acá aparece con piano solo, una cosa que para mí es una exquisitez total, disco del año 69. Había nacido el tipo en 1906 y falleció en el 74. Y digamos que ya en su vida adulta, habiendo hecho un montón de cosas, habiendo tenido su orquesta, habiendo estado en tríos, no se asusten, en tríos musicales, el tipo desembarcó en París a principios de la década del siglo XX. Bueno, graba este disco de piano solo que es tremendo. Esto se llama Mañanitas de Montmartre y es de Mare por su piano.